Muy buenos días, bienvenidos a otro video de Integral Academy. Este va a ser simplemente una explicación práctica para poder demostrar el poder que tienen las matemáticas y cómo a partir de deducciones de principios generales podemos llegar a tener cálculos bastante precisos de cosas que parecen difíciles de lograr, como por ejemplo el cálculo de la circunferencia del planeta. Es bien sabido que Eratóstenes, aproximadamente más en el año 276 a.C., pues es la primera persona en estimar la circunferencia de la Tierra. Y pues lo que vamos a explicar aquí brevemente es cómo es que él logró hacer esto. Vamos a poder seguir todos sus razonamientos de una manera bastante sencilla y utilizando álgebra elemental, pues podemos llegar al resultado que él obtuvo. Muy bien, pensémoslo de esta manera. Imaginemos que este círculo representa a la Tierra. Lo que realmente hizo Eratóstenes fue simplemente decir, ok, tenemos la ciudad de Siena y en otro lugar pues la ciudad de Alejandría. Y el razonamiento que usó Eratóstenes fue el siguiente, y también nosotros podemos tener el mismo razonamiento. Cuando los rayos del sol nos llegan directamente de arriba, notamos nosotros que no proyectamos ninguna sombra. Esto significa que la superficie donde estamos nosotros y la luz proveniente del sol, pues esa luz llega de modo perpendicular a nuestra posición, ya que si esa luz llegara desde otro ángulo de inclinación, pues entonces tendría que proyectar una sombra. Ahora, a cierta hora del día, Eratóstenes se dio cuenta pues de que en un pozo se podía ver exactamente el sol en el fondo, pero a esa misma hora en Alejandría tenemos una columna y esa columna proyectaba una sombra. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Ya recordemos que es Siena y Alejandría. Si, el sol, que está muy lejos, envía la luz, esos rayos de luz que provienen del sol son paralelos entre ellos. Entonces podemos ya estimar y decir, supongamos que esos rayos de luz llegan aquí, y si extendemos esa línea, pues pasaría también por el centro de la Tierra, y son varios los rayos que vienen, como dijimos, de forma paralela, ¿no? Cuando ese mismo rayo llega acá, esos rayos pues proyectan una sombra, y aquí se forma un ángulo. Como este haz de luz es paralelo a este otro haz de luz, aquí se forma pues realmente esta figurita, y sabemos por ángulos que el ángulo que se forma aquí arriba va a ser siempre igual al ángulo que se forma aquí abajo. De modo que este ángulo también lo podemos calcular simplemente con razones trigonométricas. Es decir, uno de los lados del triángulo sería la altura de la columna, y el otro cateto pues sería la sombra proyectada en el piso. Si hiciéramos un zoom sería más o menos algo similar a esto, ¿no? Tenemos la columna y pues llega la luz solar y hace que esta columna proyecte una sombra, y aquí justamente formamos un ángulo. No vamos a entrar ahorita en la estimación de esto, pero pues es fácil notarlo. Si sabemos la altura de la columna con respecto a este ángulo, sería nuestro cateto adyacente, y la sombra con respecto a la misma columna pues sería nuestro cateto opuesto. La función trigonométrica que relaciona estas dos magnitudes en un triángulo rectángulo es la tangente. Entonces, aplicando la tangente podemos obtener este ángulo, y pues Eratóstenes calculó eso y obtuvo que ese ángulo tiene que tener
más bien una medida de 7.2 grados. Ahora, ya son pocas cosas las que se tienen que suponer para lograr calcular la circunferencia. Lo único que deberíamos saber ahora es cuál es la distancia entre Alejandría y Siena. Y también esos datos, pues, bueno, hay una historia en la que dicen, o sea, necesitamos determinar cuánto mide este algo. Se dice que Eratóstenes le pagó a un esclavo para que literalmente caminara y contara los pasos hasta, bueno, de Alejandría a Siena. Como quiera que sea, Eratóstenes pues obtuvo esta información y se supo que esta distancia era de aproximadamente unos 800 kilómetros. A partir de aquí, pues el razonamiento simplemente involucra una regla de 3 bastante sencilla. Nosotros sabemos que un círculo completo pues cumple 360 grados. De modo que aquí simplemente lo que tenemos que hacer sería decir, bueno, 7.2 grados equivale a 800 kilómetros, 360 grados, pues, ¿cuánto me daría? Y al hacer estos cálculos obtenemos, es decir, 360 por 800 entre 7.2, nos queda que la circunferencia terrestre debe ser de unos 40.000 kilómetros. Y aunque esta estimación es un poco imprecisa, pues el error es mínimo. Entonces, esto nos demuestra que utilizando unos cálculos realmente bastante sencillos, podemos llegar incluso a calcular este tipo de datos, ¿no? Ya sabiendo esto, pues podríamos incluso saber muchísimas más cosas acerca de la Tierra, ¿no? Con esto podemos saber su diámetro, podemos saber su radio, podríamos calcular su volumen, etc. Entonces, pues es bastante sorprendente cómo utilizando razonamientos muy sencillos, Eratóstenes fue capaz de probar que la Tierra debe ser una esfera y que debería de tener una circunferencia de 40.000 kilómetros. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video. Hasta luego.